¿Qué harías si te dijera que el único obstáculo entre tú y el éxito financiero está en tu forma de pensar, no en tu cuenta bancaria ni en tu trabajo, ni siquiera en tus contactos, sino en una sola idea que no has entendido todavía? Hoy voy a compartir contigo la historia de cómo Tony Robbins, uno de los líderes más influyentes en desarrollo personal y finanzas, pasó de vivir en la pobreza absoluta. Pero no te equivoques, no fue suerte ni una fórmula mágica. Todo cambió en el momento en que entendió algo tan simple, tan poderoso, que transformó su vida en un instante. ¿Qué fue eso? Esa misma revelación que está a punto de ser tuya. Pero antes de llegar ahí, quiero que pienses en esto. ¿Por qué algunas personas logran el éxito contra todas las probabilidades, mientras que otras, con todos los recursos del mundo, nunca salen adelante? La respuesta está en esta historia, y créeme, no querrás perderte ni un segundo. La vida antes del éxito. Imagínate esto. Un joven de apenas 17 años atrapado en la monotonía de una vida que no eligió. Tony Robbins vivía en un pequeño y deteriorado apartamento, un lugar que apenas podía llamar hogar. Las paredes eran delgadas, las tuberías chirriaban y el aire frío se colaba por las ventanas rotas. Cada día parecía igual al anterior, y cada noche lo pasaba lavando platos en un restaurante local, mientras el agua caliente salpicaba sus manos y el ruido de los platos llenaba el aire. Tony miraba el reloj en la pared, deseando que el tiempo pasara más rápido. Lo único que tenía en abundancia eran excusas. No nací en una familia rica, no tengo los contactos necesarios, no tengo suerte. Pero en el fondo había algo más, un pequeño susurro, una voz que decía: esto no puede ser todo, tiene que haber algo más para mí. Una noche, después de un turno agotador, Tony volvió a su apartamento. Estaba oscuro y frío. Abrió la puerta y vio un sobre en el suelo. Su corazón se aceleró al instante, sabía lo que era. Al abrirlo, la factura que no podía pagar parecía burlarse de él. Miró a su alrededor, el sofá viejo y desgastado, los pocos muebles que tenía, y sintió un peso en el pecho. Era como si el mundo estuviera diciéndole que se rindiera. Tony se dejó caer en el sofá, hundiendo la cabeza entre las manos. En ese momento, algo cambió. No fue una epifanía grandiosa, sino una sensación de hartazgo. Estaba cansado de sentirse atrapado, de ser una víctima de sus circunstancias. Miró hacia la mesa, donde había un viejo libro que alguien le había regalado meses atrás, uno que nunca había abierto. Con determinación lo tomó y comenzó a leer. Esa noche marcó el inicio de algo diferente. Tony decidió que, aunque no tenía dinero ni recursos, iba a buscar respuestas. Pasó las siguientes semanas devorando libros en la biblioteca pública. No tenía suficiente dinero para comprarlos, así que se quedaba hasta tarde leyendo todo lo que podía sobre desarrollo personal, éxito y riqueza. Un día, mientras hojeaba un periódico, vio un anuncio para un evento de desarrollo personal. El boleto costaba más de lo que podía gastar, pero algo dentro de él gritaba que debía estar ahí. Vendió una de las pocas cosas de valor que tenía, un reloj que su abuelo le había regalado, y compró la entrada. Cuando llegó al evento, se sintió fuera de lugar. La sala estaba llena de personas que parecían tener todo bajo control. Trajes elegantes, relojes caros, sonrisas confiadas. Pero entonces, el orador principal subió al escenario. Era Jim Rohn, un hombre cuya energía llenaba la sala. Jim comenzó con una frase que resonó en cada fibra del cuerpo de Tony. No es lo que tienes, lo que te define es lo que haces con lo que tienes. Tony no podía apartar la vista. Cada palabra de Jim se sentía como si estuviera dirigida directamente a él. En ese momento, algo hizo clic. No era cuestión de esperar a que las circunstancias cambiaran, no era cuestión de suerte o de tener más dinero. Era cuestión de transformarse, de convertirse en alguien que mereciera más.
Al final del evento, Tony se acercó a Jim. Aunque estaba nervioso y sin idea de qué decir, simplemente expresó su gratitud. Jim le sonrió y le dijo algo que Tony nunca olvidaría. El cambio comienza contigo, pero solo si estás dispuesto a hacer el trabajo. Ese día, Tony volvió a casa con algo más valioso que dinero. Tenía claridad. Sabía que no podía cambiar su pasado, pero podía cambiar su futuro. Y así comenzó su camino hacia el éxito, un camino que inició en la desesperación, pero que lo llevó a descubrir su verdadero poder, el momento de revelación. Tony estaba sentado en las últimas filas del auditorio, rodeado de personas que parecían tenerlo todo resuelto, sus trajes impecables, sus sonrisas confiadas, incluso su manera de sentarse irradiaba éxito. Tony, en cambio, llevaba la única camisa que tenía, sin manchas. Sentado en una silla incómoda, con una libreta y un bolígrafo barato que había encontrado en casa, cuando Jim Rohn subió al escenario, todo el ruido en la sala se apagó. El carisma de ese hombre era magnético, y cada palabra que decía parecía llena de una verdad profunda. Después de un par de bromas ligeras para romper el hielo, Jim miró a la audiencia y dijo con voz firme: «Tu éxito no está determinado por tus circunstancias, está determinado por lo que haces con ellas». Esas palabras golpearon a Tony como un ladrillo. Era como si Jim estuviera describiendo exactamente lo que él había sentido toda su vida. Atrapado, buscando culpar al mundo por lo que no tenía. Pero entonces continuó. Y lo que dijo después fue aún más poderoso. Si quieres más, conviértete en más. No persigas el dinero, trabaja en convertirte en la persona que lo merece. Tony bajó la cabeza y cerró los ojos. Convertirme en más, ¿qué significaba eso? Todo lo que había aprendido hasta ese momento era luchar por sobrevivir, buscar más dinero, más oportunidades, más cosas. Pero aquí estaba este hombre diciéndole que la respuesta no estaba en buscar afuera, sino en trabajar adentro. Jim siguió hablando, compartiendo historias de cómo él mismo había empezado desde cero, trabajando en una granja, ganando apenas lo suficiente para comer, y cómo todo cambió cuando decidió invertir en su propio crecimiento. Explicó que el éxito no es un destino, sino una consecuencia. Una consecuencia de convertirte en alguien que atrae éxito, en lugar de perseguirlo desesperadamente. El nudo en el estómago de Tony se transformó en algo diferente. Esperanza. Por primera vez, sintió que tenía el control. No necesitaba que alguien más le diera una oportunidad, ni esperar a que la suerte golpeara a su puerta. Lo único que necesitaba era trabajar en sí mismo. Cuando el evento terminó, Tony se quedó un momento en su asiento, observando a la gente salir del auditorio. Sentía que algo dentro de él había cambiado. Caminó hacia la salida con la libreta apretada contra su pecho, y en el camino a casa no dejó de repetir en su mente las palabras de Jim: «Si quieres más, conviértete en más». Esa noche, mientras se sentaba en su pequeño apartamento, tomó esa libreta y escribió en la primera página: «Mi riqueza será un reflejo directo de mi crecimiento personal». Era una promesa que hacía, no solo a sí mismo, sino a la vida que sabía que podía tener a partir de ese momento. Todo cambió. Tony se dio cuenta de que no necesitaba dinero, contactos, ni siquiera un golpe de suerte para empezar. Lo único que necesitaba era el compromiso de trabajar en su mente, en sus habilidades y en su visión para el futuro. Sabía que el camino sería largo, pero esa noche marcó el inicio de un viaje que cambiaría su vida para siempre. El poder del cambio de mentalidad. Tony sabía que la revelación que tuvo en el evento de Jim Rohn no iba a cambiar su vida de la noche a la mañana, pero también entendió que el verdadero cambio no era un evento único, sino una serie de acciones pequeñas repetidas todos los días. Y fue precisamente así como comenzó su transformación. Cada mañana Tony se levantaba temprano, incluso cuando su cuerpo le pedía seguir durmiendo.
Se sentaba con un libro en la mano y dedicaba 30 minutos a leer sobre desarrollo personal, liderazgo o finanzas. No lo hacía solo para aprender, sino para alimentar su mente con nuevas ideas que contrarrestaran las creencias limitantes que había acumulado durante años. Cada página le daba más claridad, más propósito y, lo más importante, más confianza en que el cambio era posible. Por las noches, después de un largo día, en lugar de dejarse llevar por el cansancio, tomaba su libreta y escribía sus metas. Al principio, eran cosas simples: ahorrar un poco de dinero, aprender una nueva habilidad o asistir a otro evento de desarrollo personal. Pero con el tiempo, sus metas se volvieron más ambiciosas. Comenzó a imaginarse a sí mismo como alguien que podía inspirar a otros, como alguien que podía construir una vida que nunca hubiera creído posible. Un día, mientras conversaba con su mentor, le preguntó con ansiedad: «Jim, ¿por dónde empiezo? ¿Qué es lo primero que debo hacer para cambiar mi vida?» Jim, con su sabiduría característica, le respondió: «Haz más de lo que te pagan por hacer. Sé excelente incluso cuando nadie esté mirando». Esas palabras resonaron profundamente en Tony. Hasta ese momento, había hecho lo mínimo necesario para sobrevivir. Pero ahora entendía que la excelencia no era un acto público, sino un hábito privado. Decidió que, a partir de ese momento, daría lo mejor de sí mismo en todo, no porque alguien lo estuviera observando, sino porque sabía que cada acción que realizara moldearía la persona en la que se estaba convirtiendo. Así que en su trabajo, aunque seguía siendo un empleo modesto, Tony comenzó a destacar. Lavaba platos más rápido, con más cuidado, y ayudaba en lo que podía, incluso en tareas que no eran su responsabilidad. A la gente a su alrededor le extrañaba su energía y dedicación. Algunos incluso se burlaban, pero Tony no se detenía. Poco a poco, las oportunidades empezaron a aparecer. Consiguió mejores trabajos porque la gente comenzó a notar su compromiso. Con los pocos ahorros que tenía, se inscribió en más eventos, invirtió en cursos y, lo más importante, empezó a rodearse de personas que también estaban trabajando en su crecimiento. La persona que Tony había sido, llena de dudas, excusas y miedos, comenzó a desaparecer. En su lugar, estaba surgiendo alguien nuevo. Una versión más fuerte, más confiada y más capaz de enfrentarse al mundo. Lo más increíble era que el cambio no solo se notaba en su vida profesional o en sus finanzas, sino en cómo se sentía consigo mismo. Por primera vez, Tony se veía al espejo y no solo veía a un joven con sueños, sino a alguien que estaba construyendo la capacidad de hacerlos realidad. Aplicando la lección en tu vida. Ahora quiero que tomes un momento y pienses en tu vida. Detente y pregúntate: ¿estás actuando como la persona que merece el éxito que sueñas, o sigues esperando que las circunstancias cambien mágicamente para ti? La verdad es dura, pero liberadora. Si no estás trabajando en ti mismo, te estás conformando con menos de lo que podrías tener. Tony Robbins entendió esto en su momento de mayor desesperación. No fue fácil, y tampoco sucedió de la noche a la mañana, pero aprendió que cada cambio empieza con una decisión. Esa decisión fue comprometerse a convertirse en alguien mejor, y ahora tú también puedes tomar esa decisión. Aquí tienes 3 pasos prácticos que Tony utilizó para transformar su vida y que tú puedes comenzar hoy mismo. 1. Rompe tus creencias limitantes. La mayoría de las personas nunca logra sus sueños porque están atrapadas por excusas y creencias que no son ciertas. Tony solía decirse a sí mismo: no tengo dinero, no tengo educación, no tengo suerte. Pero un día hizo algo simple y poderoso: escribió todas esas excusas en una hoja de papel. Luego se sentó y se preguntó: ¿es esto realmente cierto? ¿O simplemente me estoy contando historias que me mantienen en mi zona de confort? Haz lo mismo. Escribe tus excusas,
Léelas en voz alta y desafíalas. Tal vez descubras que muchas de ellas no tienen fundamento y que en realidad lo único que te detiene es el miedo a intentar algo nuevo. 2. Invierte en tu educación y crecimiento personal. Tony solía decir, no importa cuánto dinero tengas, siempre puedes invertir en tu mente. Y es cierto, no necesitas gastar una fortuna para empezar a aprender. Puede ser un libro que te inspire, un curso en línea que amplíe tus habilidades, o incluso algo tan simple como dedicar 10 minutos diarios a ver contenido que te motive y te enseñe algo nuevo. Recuerda, cada vez que inviertes en tu mente, estás construyendo una base para el éxito, y esa inversión nunca pierde valor. 3. Actúa con excelencia, incluso en las pequeñas cosas. Esta es quizás la lección más importante que Tony aprendió de su mentor, Jim Rohn. La forma en que haces cualquier cosa refleja cómo haces todo. No importa si estás en un trabajo que no amas o en una situación que parece pequeña, si actúas con excelencia ahora, estás entrenando tu mente y tu carácter para las grandes oportunidades que vendrán. Por ejemplo, Tony comenzó siendo excelente en su trabajo como lavaplatos. No porque soñara con ser el mejor lavaplatos del mundo, sino porque sabía que ese hábito de dar lo mejor de sí mismo lo prepararía para algo más grande. La clave está en dar pasos pequeños pero consistentes. Si sigues estos 3 principios, estarás en el camino de construir una vida que refleje tu verdadero potencial. Pero recuerda, no se trata solo de escuchar estas palabras, sino de actuar ahora mismo. Escribe tu primera meta, lee un libro o simplemente decide que, a partir de hoy, vas a hacer todo con excelencia. El éxito no es un destino, es una transformación. Y esa transformación comienza contigo, aquí y ahora. Tony Robbins lo dijo claramente. Tu riqueza será un reflejo directo de tu crecimiento personal. No importa dónde estés ahora, no importa cuáles sean tus circunstancias, siempre tienes el poder de decidir en quién te vas a convertir. Imagina cómo sería tu vida si comienzas hoy mismo a trabajar en ti, si empiezas a desafiar las excusas que te limitan, a invertir en tu mente y a actuar con excelencia, incluso en los pequeños detalles. No tienes que ser perfecto, no tienes que tener todas las respuestas, pero sí debes dar el primer paso. Recuerda, Tony no cambió su vida porque alguien más lo rescató o porque un golpe de suerte tocó a su puerta. Cambió porque decidió convertirse en alguien que atraía el éxito en lugar de perseguirlo. Y eso mismo puedes hacer tú. El cambio no será fácil, pero vale la pena. Como dijo Jim Rohn, no desees que las cosas sean más fáciles, desees ser mejor. Cada esfuerzo que hagas hoy construirá la vida que siempre has soñado. Así que te dejo con esta pregunta. ¿Estás listo para convertirte en la persona que merece el éxito?